Mirad, niños, estamos en la maravillosa capilla de los Condestables, construida en gótico tardío o gótico flamígero. Hay un término para definir a toda esta variedad y toda esta mezcla ecléctica de estilos, y se la denomina que es una catedral dentro de una catedral. ¿Qué opinas, Hernán? ¿A ti te parece una catedral dentro de una catedral? Sí. ¿Y tú, Eneka? ¿Qué? Pues yo creo que es un magazine. ¿Cómo? Está claro, es un magazine. Además, me lo han dicho ellos. ¿Quién es? Vamos. Ellos están de acuerdo, son los Wassachhaus. Es mi parte preferida de esta capilla, que es una catedral dentro de una catedral. Eneka, en los Wassachhaus. Esa niña acababa en los Wassachhaus, los hombres del bosque de la mitología vasca. Sé que te gusta la cultura vasca y, bueno, de alguna forma, fíjate, en esta capilla de los Condestables, aunando lo profano, el simbolismo de los pueblos más antiguos con lo cristiano. De alguna forma, seguramente, en ese escudo ellos simbolizan la protección a la casa de los Condestables, a sus bienes, a sus ganados. El Wassachhaus, los rebaños hacían sonar los cencerros cuando todo estaba armonizado, cuando en las noches de los tiempos los vascos se quedaban en sus caseríos y el Wassachhaus cuidaba su patrimonio. Maravilloso. La verdad es que es una sorpresa, como casi todo lo que ocurre en Bella Burgartis, porque hemos ido descubriendo, yo no tenía ni idea que había una representación de los Wassachhaus en la Catedral de Burgos, lo he aprendido esta tarde contigo y insisto, es una sorpresa más a añadir a todo lo que nos estamos encontrando en Bella Burgartis. Pues fíjate lo que nos queda todavía por contar en la próxima temporada. Pero hoy que te tenemos aquí, que tenemos esa fortuna, te tengo que preguntar, ¿cuál crees que fue la primera vez que estuviste en esta catedral? Pues no lo sé con exactitud, porque como sabes yo vine a Burgos con unos 13 años, pero sé que antes de ese momento pasé por delante de la catedral seguro y de hecho la visité hace poco en casa de mis padres, viendo álbumes de fotos. Me encontré con unas fotos hechas en el claustro de la catedral, en el que yo tenía unos 7 años o así, en el pozo, sí, con mi hermana y unos amigos. Y yo supongo que esa fue la primera vez, porque nosotros cada verano viajábamos desde el País Vasco hacia Ávila, donde yo paso el verano siempre desde niña, mi padre es de allí, y Burgos era una de esas paradas frecuentes, ¿no? Entonces yo creo que en alguna de aquellos viajes, una de las paradas implicó visita a la catedral. Pero para mí, desde que llegué con 13 años, la catedral siempre me ha impresionado, particularmente cuando terminaron las labores de limpieza de la fachada y se retiraron todos los andamios. La imagen que yo tenía de la catedral, que era o completamente negra o con los andamios rodeándola, ¿no? Las primeras veces ya adulta que pude verla limpia, brillante, sin los andamios, yo creo que, a pesar de que la había visto muchas veces, fue como si la viese por primera vez, ¿sabes? En ese momento, y además es que te deslumbra absolutamente, aunque pases por delante todos los días, no puedes dejar de mirarla, ¿no? Pues desde luego, y tienes que tener un espacio que es tu preferido. ¿Cuál es? No lo sé, me encanta este suelo de la capilla de los Condestables. Probablemente si me tuviese que quedar solo con uno sería el cimborrio, pero no solo por su belleza, que es innegable, sino porque la primera vez que pude ver la catedral desde otro punto de vista fue en una visita de la Asociación de la Prensa que nos guiaron y nos subieron al cimborrio, y claro, cuando asciendes a esa parte de la catedral, no he ido a las torres y espero tener ocasión ahora que ya formo parte del equipo de Bella Burgartis, pero una vez que asciendes a la parte alta de la catedral y cambia la perspectiva, ves otra catedral también. Entonces por eso y por ese recuerdo de aquel día creo que me quedo con el cimborrio. Bueno, te quitas el mal de Stendhal, porque allá arriba te acaece inmediatamente el mal, el bien, desde luego, por la belleza,
y después ya, una vez que te has recuperado, puedes seguir. Y no solo ver la ciudad, sino la propia catedral. Desde arriba es una experiencia que te cambia completamente tu visión de arquitectónica de la catedral. Así es, desde luego. De todos modos, Jesús, yo subí al Cimborrio hace unos pocos años y fue una experiencia que me marcó, que me cambió mi punto de vista, pero vosotros a lo largo de esta temporada habéis estado, por supuesto, en el Cimborrio, habéis estado en lugares absolutamente desconocidos para la mayoría de nosotros, habéis subido muchas escaleras también en sitios muy complicados para grabar, pero incluso para caminar, ¿no? Es complicado, ha sido una labor sobre todo de los profesionales que están ahí. Hoy está Carlos, pero en él ponemos a todos tus compañeros y desde luego que difícil incluso en lo mecánico, ¿no? Los usillos que les vamos a ver luego son unos, aparte de la escalera de caracol que todo el mundo conoce, es una forma helicoidal que a veces se estrecha, que se bifurca, que llega a pasadizos por donde a veces nos cuesta meter las cámaras, los cables, donde han llegado gentes como Joan Peñarroya, que miden 2 metros como yo, y a los que les ha costado pasar, y desde luego que nos ha pasado de todo. Con Ángel Ibáñez, el consejero de Presidencia, se nos abrió de repente una puerta, y sobre todo pues la magnificencia de todo lo que tienes en tu entorno hace que a veces nos hayamos llegado a emocionar nosotros también. Yo en esta capilla de los Condestables me he quedado solo durante 5 minutos y te aseguro que he sentido emociones que no había percibido nunca. Y luego las que también hemos visto y hemos sentido de nuestros invitados, ¿no? Cada uno desde su estratificación, bien uno representando la política, lo social, lo cultural, lo literario, pero, por ejemplo, Óscar Esquivias, que ha trabajado muchísimo en esta catedral, que ha escrito mucho sobre ella, se emocionó, o por lo menos percibió, desde luego, unas sensaciones nuevas al ver la Cámara Bufa, un espacio, como él decía, una obra de la Ilustración, con un fin, para eliminar las humedades de la catedral. Él no la había visto y realmente tuvo sensaciones absolutamente deslumbrantes. Y eso lo hemos vivido con todos los invitados y nos queda una temporada y desde luego que, pues fíjate, solo en esta capilla, con la que empezaremos también, porque da para estar aquí 5 o 6 programas y el resto de capillas que nos quedan, más elementos que vamos a hacer de la cubierta, pues serán para que estemos prolongando la temporada próxima después de verano y llevando en esta celebración del 8º centenario la catedral, yo creo que como nunca se ha hecho, desde luego. Fíjate, ahora de pronto surge la música, siempre pasan cosas sorprendentes en este espacio. Jesús, estaba pensando que estamos terminando la temporada, llevamos más de 20 y pico programas, este es el penúltimo, pero esto es solo un punto y seguido, porque retomaremos en otoño Bella Burgartis, en este año tan especial para la catedral. ¿Qué vas a hacer en ese segundo tramo? Porque hemos estado ya en tantos lugares y tan especiales, sé que es inabarcable la catedral, pero ¿cuáles son los planes? Pues fíjate, empezaremos seguramente porque tú sabes que hay que hacer una planificación de acuerdo a las horas de luz y a lo que son los días, en concreto en el estío, que son mucho más largos. Empezaremos, sobre todo lo tendremos grabado, aunque luego lo posicionaremos de una u otra forma en la emisión, haciendo cosas en la cubierta. Recorreremos, en esa pedagogía que estamos haciendo también de lo que es lo arquitectónico, recorreremos cosas como el hastial, los contrafuertes, los estribos. Hoy vamos a ver parte de los estribos que tienen una función primordial en que esto surja en altura y, por supuesto, los elementos artísticos serán identificados uno por uno y, sobre todo, nos adentraremos, aunque decía en concreto alguno de nuestros invitados, bueno, el gótico no es tan misterioso, simplemente hay que conocerlo al detalle. Bueno, pues los misterios que todavía sobrenadan parte de cosas de lo que ocurre o de lo que se exhibe en esta catedral, les trataremos de desentrañar desde un punto de vista objetivo y artístico. ¿Quieres que te enseñe alguno de ellos? Por favor, sí, sí. Fíjate, Eneka, el próximo año veremos elementos como este. Bajo esta losa, si la levantáramos, y se puede levantar realmente, reposan los condestables. Es una cripta de enterramiento y se da en diversas capillas, hasta en 7 ocasiones, elementos como este. Les veremos en profundidad, pero vamos a visualizar un cuadro.
Ahondaremos en Eka en lo pictórico. Sabes también que hemos recorrido y nos hemos detenido en los nombres, en el lenguaje. Observa el autor de este cuadro, el maestro del follaje bordado. La crítica lo denominó así porque siempre se repite ese patrón de vírgenes con niño, y en los que son los paisajes de fondo parece el detalle bordado de una tela. Es absolutamente fascinante y desde luego con ese nombre no se engloba solo un autor, sino varios que estarían enclavados en Brujas y en Bruselas. Como te digo, en Eka ahondaremos en lo pictórico. Fíjate, la María Magdalena de Giampetrino, de la escuela de Miguel Ángel, un auténtico dechado de virtudes, desde luego en su estética. Y por supuesto todo eso y muchísimo más, pasaremos por la música, iremos por todos los elementos de esta catedral, será lo que componga la próxima temporada de Bella Burgartis. Y si te parece, en Eka vamos a conocer esos usillos, esas vías de comunicación que entrelazan, que urden cada una de las estancias, los cuerpos a los que nos hemos referido de esta catedral. Son fascinantes, nos han dificultado el trabajo, pero si te parece, quiero enseñártelos. Por favor. Son 18 las escaleras de caracol, los usillos o las escaleras helicoidales que conforman las vías de acceso a esta catedral. ¿Conocen ustedes en su cotidianidad la escalera de caracol como una de las soluciones sencillas donde no hay espacio y tenemos que comunicar dos partes en altura? Ante ese desafío se encontraron también nuestros arquitectos, el hecho de aprovechar todo el espacio reducido para poder comunicar la crestería, los cuerpos del aseo con sus partes de abajo. ¿Y cómo somos capaces de distinguir esas cubiertas aquí en las fachadas y en los diferentes elementos de esta arquitectura gótica? Lo vamos a hacer, por ejemplo, con los estribos. En esta fachada estamos viendo dos, tanto en la aguja sur como en la aguja norte. Uno de ellos es rectangular, no contiene nada en su interior, simplemente está destinado a recibir las presiones de la bóveda. Sin embargo, a su lado ven uno biselado, mucho más amplio, como la solución donde precisamente se va a ubicar esa escalera de caracol. Otra de las formas de poder identificarlo son las aspilleras, las saeteras, las estrechas ventanas que siempre pueden ver en su frontal. Vamos a recorrer algunas de ellas. Este es uno de los más curiosos de esos 18 usillos que les hemos contado. La llave que da acceso a la puerta, mimetizado en la propia sillería del coro en la capilla de los Condestables. Vengan conmigo, subiremos a la cúpula octogonal que corona esta capilla. Nos encontramos en el interior del usillo. Están comprobando las medidas tan estrechas que tiene este angosto pasadizo como escalera de caracol, como escalera helicoidal. A nivel arquitectónico tiene su importancia. Este eje, el que nos podemos apoyar para subir, se llama alma, y los arquitectos tenían que solventar una solución, un desafío: la altura de los peldaños, la elevación de los niveles a vincular y la egresión y regresión de la curva en torno al alma. Eso nos va a dar el número de peldaños de los usillos de la catedral. En este caso, dentro de esos 18 les encontramos de todo tipo, con todo número de peldaños y de escalones hasta la crestería, hasta las partes más altas de la catedral. Conviven en este usillo, como pueden ver y como les contó René Jesús Payo, las marcas de cantero, que podrían ser la marca propia de la cantería, la marca del trabajo realizado, la de la logia o el grupo del propio cantero, y que por supuesto hoy sirven para investigar cuál era la construcción de nuestra catedral, quién participó en ellas. Conviven estas marcas de cantero con algunos elementos desagradables. Aquí vemos en esta parte que sube al campanario cómo
aquellas personas que venían aquí, sobre todo en los años 60, 70, cuando el acceso era más fácil, cuando no había un control exhaustivo sobre ello, dejaban impresa, como están viendo, su mensaje. Ahí vemos un ciudadano que dejó "aquí he estado yo", esa nefasta costumbre que también podemos ver en algunos tramos de estas escaleras. Algunos de esos usillos, algunos de esos accesos llegan a espacios diáfanos como este. Detrás de mí, en ese abombamiento, una de las cúpulas de la nave de la Girola, colindante al altar mayor, a diversos espacios que, por supuesto, se ubican en este ábside de la Catedral de Burgos. Este es otro de los accesos a los que se llega a través de esos senderos de piedra por los que acaban de circular. Dentro, otra entrecubierta que alberga algunos de los secretos más insospechados de esta Catedral de Burgos. Acompáñenme. En esta entrecubierta nos encontramos en la cabecera de la catedral. Justo a mis lados pueden encontrar estos espacios ovalados que cubren en concreto las bóvedas de crucería. Debajo del trasdós de la bóveda se encuentra la vidriera. Y fíjense ahora porque les voy a enseñar algo sorprendente. Recuerden cuando ven la bóveda desde el interior, observan un pequeño orificio. Yo ahora estoy en el otro lado, en el estradox, y si levanto esta cuña, consigo una forma de respiración de la propia bóveda para que no se condense el aire, para que esté siempre absolutamente circulando. Esa forma de respiración no es la única sorpresa en este espacio. Observen este elemento mecánico. Es el que actualmente sube a base de una polea la lámpara que da al altar mayor. Pero anteriormente todavía nos quedan vestigios, mediante ese círculo de madera, de lo que era el elemento mecánico que accionaba su elevación y su descenso. Jesús, estamos en la última parte de este Vella Burgartis de hoy, pero también en la última parte de la temporada, como decíamos hace un momento. El próximo jueves estrenaremos el último episodio de esta temporada, que promete ser muy especial y muy emotivo. Estamos de cumpleaños. Claro. Es el 8º centenario de esta grandiosa catedral, de esta SEO, que hemos tratado de llevar durante toda la temporada y tenemos que culminarlo. Se merece un regalo nuestra catedral, todo nos regala ella a nosotros, y creo que en un episodio que nadie se lo pierda, absolutamente fascinante, le homenajearemos a ella, estaremos con Sorolla, con el pintor y con algún personaje histórico más, y en este caso además homenajearemos no solo a la catedral, sino a alguien que se lo merece y con creces, que nadie se lo pierda. Eso será la próxima semana. Como saben, este programa Vella Burgartis es la aportación que hace el propio Jesús Toledano, pero también esta casa, la 8 Burgos, a la conmemoración del 8º centenario de la Catedral de Burgos. Y no termina aquí, ni mucho menos, nos queda un capítulo más en la próxima semana en el que celebrar por todo lo alto esos 800 años de historia y después toda una temporada. Toda una temporada. Te paso a ti también como responsable de este espacio. Nos vemos el jueves. Por supuesto, será un placer. Gracias.